Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes después de mi ausencia de 2 semanas. Pasaron muchas cosas en esas 2 semanas, aunque el domingo pasado estuvimos aquí, no en el horario de la reunión normal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que queríamos brincar el año en oración? Es algo que mi familia y yo siempre hemos hecho desde que existe Árbol Plantado. Extendimos la invitación a los que quisieran estar y mencioné solo como dato histórico que el récord para ese tipo de reuniones, cuando nos hemos quedado aquí en Año Nuevo, era a las 5 de la mañana. Yo no participé en ese récord. A mí me informaron de ese récord y digo que lo dije como un hecho histórico nada más informativo porque no era una meta a vencer, ¿verdad? Pero pues parece que los que vinieron se lo propusieron y rompimos el récord porque ahora sí estuve aquí. Nos fuimos a las 6:30 de la mañana. Y no porque quisiera, sino porque yo era el único con llaves. No se crean. No, nos la pasamos aquí jugando y divertidos. Y bueno, quizás consideres el próximo año tomarte el tiempo y venir a experimentar lo que significa pasar el año orando y después de orando conviviendo, porque la pasamos muy bien. Y bueno, eh, vamos a retomar el tema que teníamos de la última cena. Hace 3 semanas estudiamos el caso de Judas, era la parte 3. Estudiamos el caso de Judas y lo que sucedió con Judas en la última cena y nos metimos al asunto que puede ser polémico sobre Judas, ya que Jesús dijo que Judas nació para perderse. Y eso a veces es tropezadero para muchos cristianos. Vimos que nadie sospechaba de Judas. Judas recibió autoridad de parte de Jesús para hacer milagros. Judas era el tesorero del grupo. De manera que para todos Judas era uno más de los discípulos, igual a los discípulos o con cierto grado de confianza mayor al confiársele el dinero. Sin embargo, se registra que Judas secretamente robaba de la bolsa del dinero. Durante la última cena vimos que Jesús le lavó los pies a Judas y Jesús trató a Judas como el invitado de honor al darle el pedazo de pan, como le dijo a Juan. Jesús le dijo a Juan que Judas Iscariote era el traidor profetizado. Jesús directamente le dijo a Judas que él era el traidor. Y lo último que Jesús le dijo a Judas en la última cena fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vimos la profecía que habla sobre que el Mesías sería traicionado. Vimos que Jesús dijo que Judas nació para perderse. Concluimos que esa profecía se refería a Judas. Y al preguntarnos cómo es eso posible, cómo es que alguien nace para perderse mientras que otros se salvan, llegamos al tema de la doble predestinación, la elección y la reprobación. Y dijimos que tenemos que aclarar siempre, porque eso genera mucho conflicto, que la doble predestinación no es simétrica. Es decir, Dios interviene activamente en la vida de los que ha elegido para salvación, y Dios es pasivo en los que han sido elegidos para condenación. Es decir, Dios interviene para salvar a los que ha elegido para salvación, y aquellos que han sido elegidos para predestinación, Dios no interviene en sus vidas. Y vimos que el ejemplo más claro que podemos ver, me parece, en el contexto de la última cena es el caso de el caso de Judas y Pedro. En la última cena se informa en ambos casos que traicionarían a Jesús, tanto Judas como Pedro al negarlo, ¿verdad? Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero lo que Jesús le dijo a Pedro fue algo totalmente diferente. Jesús le dijo a Pedro: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe.
y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. De manera que ahí podemos ver con mucha claridad que a Judas se le dice, haz lo que tú quieras, y a Pedro se le dice, yo he rogado por ti, yo he orado por ti. Vemos la intercesión de Jesús por Pedro en contraposición con decirle a Judas, haz lo que quieras hacer. Ahí está claramente la evidencia de la doble predestinación de forma no simétrica, activo en la elección, pasivo en la reprobación. Cuando Dios salva al que ha elegido para salvación, le da gracia y misericordia. Cuando Dios condena al que ha elegido para reprobación, le da justicia. Ninguno recibe injusticia. Entonces, si fuimos elegidos por Dios para salvación, estamos seguros en sus manos. Es imposible que Dios falle. Y si Dios nos eligió y predestinó para ser salvos, nadie podrá impedirlo, ni siquiera nosotros mismos, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Eso fue lo que vimos hace 3 semanas, y lo menciono para entrar en contexto, porque hoy vamos a retomar específicamente lo que menciona el Evangelio de Juan, aunque ya vimos que es muy complicado establecer un orden cronológico siguiendo los 4 evangelios, ya hicimos el ejercicio de establecer de forma general cierto orden, ¿verdad? Pero en el caso de lo que vamos a ver hoy, que solo registra con detalle el apóstol Juan, no se especifica exactamente en qué momento sucedió cronológicamente hablando. Y vamos a ver el hecho de que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Sé que muchos conocen esta historia y quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes incluso participaron en el lavamiento de pies en las congregaciones donde estaban. ¿Alguien ya participó en eso? Levante su mano, todos los que ya lavaron pies. Ok, ahora, lo comento porque hay cristianos que deducen de estos pasajes que el lavado de pies debiese ser un sacramento. En Árbol Plantado observamos 2 sacramentos, ¿verdad? Bautismo y la mesa del Señor. Y hemos dicho, son instrucciones directas de parte de Jesús de algo que la iglesia debía de hacer. Y cuando veamos lo que vamos a estudiar hoy, hay otros que concluyen que el lavado de pies o lavamiento de pies también debería ser un sacramento, porque Jesús específicamente dice, hagan esto entre ustedes. Pero nosotros no consideramos que es un sacramento y en breve veremos la explicación de por qué. Así que los que ya participaron en eso, en el lavado de pies, estoy seguro que vieron el enfoque del ejemplo que da Jesús, ¿verdad? El ejemplo de humildad que da Jesús. Pero me parece que el lavado de pies no solo habla de eso, hay otra cosa que comunica. Y los cristianos se dividen en 2 posturas en cuanto a esta segunda forma de comunicar lo que Jesús hizo lavando los pies a sus discípulos. Y la intención de hoy también es que veamos esa otra forma que no es muy común escucharla y las 2, al menos 2 posturas que existen al respecto. Entonces, antes de empezar a leer y a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque es por tu voluntad que estamos aquí. Gracias por la libertad que nos das para estar aquí. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer. Ayúdenos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, que podamos comprender tu palabra, que no solo sea generado conocimiento en nuestras mentes, sino que sea convertido en sabiduría, en inteligencia, de manera que podamos avanzar y crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a entender, Señor, qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. A mí también me tocó participar en algo de lavamiento de pies. Y aunque había ciertos errores en lo que me dijeron, en esencia se entiende el ejemplo y la marca distintiva que debe haber en la iglesia. Y también voy a hablar sobre eso, pero vamos primero a Juan capítulo 13, versículo 2 al 11 para ver el relato completo y luego lo vamos analizando verso a verso, que hay mucha información aquí para considerar. Juan 13, versículo 2 al 11, dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Y ese es el relato, solo lo encuentras en el Evangelio de Juan. Lucas hace una mención que muy probablemente está conectado a eso, y lo veremos un poco más adelante, pero Mateo y Marcos lo omiten por completo. Ahora, el detalle que proporciona Juan implica que se quedó profundamente grabado en su memoria, porque nos narra muchísimo detalle sobre lo que está sucediendo. Y me parece que si continúas leyendo el Nuevo Testamento y llegas a las cartas de Pablo, él también se le informó sobre este proceso y llegó a conclusiones interesantes. Pero vámonos verso a verso. Versículo 2 dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y ya no voy a entrar ahí porque eso ya lo estudiamos con mucho detalle, ¿verdad? Hace 3 semanas. Versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Fíjate el énfasis de Juan en aclarar que a Jesús no se le olvidó quién era, ¿verdad? No es que Jesús se confundiera o cometiera alguna especie de error al lavar los pies a sus discípulos, sino por el contrario. Debido al rango de Jesús, que es el más alto rango sobre toda la creación, debido a eso Jesús se dispone a lavar los pies a sus discípulos. Esto es importante porque Pedro no lo entiende. Y por la reacción de Pedro, Pedro en cierta manera afirma que Jesús está cometiendo un error. Por eso le dice, no, jamás me vas a lavar los pies. Pedro está convencido que Jesús está equivocado en lo que pretende hacer con él, aunque parece que ya lo había hecho con otros. Entonces Juan aclara, no. Jesús sabe perfectamente quién es, sabe perfectamente lo que va a pasar con él y por esa razón lo hace. De manera que nos deja un precedente. Así son las cosas en el reino de los cielos. Así es como son las cosas en el reino de los cielos. Y todos aquellos que hemos sido regenerados, que hemos sido sacados del mundo y puestos en el reino de los cielos, ¿verdad? Que es nuestra tarea extenderlo en el mundo, que aún no se manifiesta visiblemente, pero en nosotros está el reino de los cielos. No nos regimos bajo el mundo ni las leyes del mundo, hablando en el tema espiritual, ¿verdad? Que por supuesto que estamos sujetos a las leyes, lee Romanos 13. Me refiero a que nosotros no nos guiamos como el mundo se guía. Nosotros debemos vivir en base a las reglas, a las leyes del reino de los cielos. De manera que Jesús, siendo quien era y haciendo esto, deja un precedente que él mismo explica más adelante. Entonces, versículo 4 dice así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Se levanta de la mesa y se quita el manto. El manto, aquí la palabra griega se traduce como una prenda exterior, una capa, una túnica. El diccionario Help lo dice así: a menudo esta prenda estaba hecha de lana con aberturas para la cabeza y los brazos y se usaba holgadamente sobre la ropa interior. Si investigas un poco más, no vayas a pensar nuestro contexto cultural en aquel entonces al hablar de ropa interior, ¿verdad? La ropa interior de aquel entonces era una vestidura completa. Se le llama interior porque era lo que estaba en contacto directamente con la piel. No como en nosotros que es poca ropa si la consideras, sino que ellos estaban totalmente cubiertos, se le consideraba ropa interior porque es la que está en contacto con la piel y encima de esa ropa se ponían el manto. Si quisiéramos nosotros contextualizarlo a nuestro tiempo y yo estoy aquí con ustedes y me dispusiera a lavarle los pies, para lavarle los pies yo tendría que quitarme el saco, la corbata, subirme las mangas y disponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque para lavar los pies no te voy a pedir que levantes el pie a mi altura para lavarlo. Yo me tengo que agachar a lavarte los pies y hay agua de por medio, de manera que me voy a mojar, me voy a ensuciar. Me quito lo que estorbe para poder cumplir con la tarea. Ese es el equivalente al Jesús quitarse la capa o el manto o la túnica o la ropa exterior. Está diciendo, voy a estar trabajando y esto me estorba, ¿verdad?
Dice, y se ató una toalla a la cintura. El comentario Helicos dice, esto era en sí mismo una marca de la posición del sirviente y significa que haría la obra que corresponde a un sirviente. O sea, nadie anda en su casa con una toalla atada a la cintura, solo el que sirve. Si nosotros quisiéramos poner ese ejemplo, te pones una especie de delantal, algo para no manchar tu ropa, porque tienes que ponerte a pensar, ¿qué implica lavarle los pies a alguien? ¿Qué tan seguido se cortaban las uñas? ¿Ya existían los juanetes o todavía no? No los habían inventado. Ahora se usaban sandalias. ¿Cómo quedaba el agua después de mojarle los pies? Tú no querrías que tu ropa se llene de ese lodo, de esa tierra o posibles infecciones que pudieran tener. Entonces te pones una toalla en la cintura y lo que nos dice más adelante es que con esa toalla, además de que te ayude a ti, con esa toalla le secas los pies. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Fíjate lo que dice la Biblia de Estudio de la Reforma. El lavado de pies era un elemento común de la hospitalidad en un país polvoriento donde la gente usaba sandalias. Esta tarea generalmente la realizaba el miembro de la casa con el rango más bajo. Ahora, si te pones a pensar quién es el miembro de la casa con el rango más bajo y tratas de ponerlo en la situación actual y ves a tu casa y dices, ¿quién tiene el rango más bajo? Podrías pensar, pues el menor, ¿verdad? Pero no cometas ese error. Recuerda que en esos tiempos donde la esclavitud era permitida, y la esclavitud, y siempre lo quiero aclarar para que no haya confusión, la esclavitud descrita con las leyes de Moisés es prácticamente el equivalente a ser empleado hoy en día. Solo que vivías en la casa de tu empleador. Cualquiera que fuese secuestrado para ser vendido como esclavo entre los que viven bajo la ley de Moisés era penado con la muerte. O sea, si alguien secuestraba a una persona para venderla como esclavo, el secuestrador pagaba con su propia vida. Y nadie compraría un esclavo en esas condiciones porque él también se hace cómplice. De manera que la esclavitud de la que se habla aquí no es la que conocemos como actualmente personas esclavizadas en contra de su voluntad y brutalmente maltratadas. No, todo estaba regulado. Entonces, cada esclavo o sirviente que era adquirido, en las leyes de Moisés, si era un israelita, a los 7 años de servicio quedaba liberado. ¿Okay? Si no eras israelita y eras comprado gentil de otras partes, entonces no te ibas a ir, a menos que el dueño te liberara por voluntad propia. Pero entonces cada siervo o esclavo que era agregado a la casa de un hombre que tenía el dinero para comprarlos, cada esclavo se convertía en parte de la familia, en parte de la casa. Dios puso reglas para todos los hombres que vivían bajo la ley de Moisés y tanto esclavos como dueños o hijos del dueño, incluso los animales, debían reposar el día séptimo, debían ser un alto. Es decir, en ese tipo de reglas no había distinción si eres esclavo o no, eras tratado como igual. Y había muchas otras más reglas que las estudiamos cuando vimos Levítico. Pero en este caso, cuando dice el miembro de la casa con el rango más bajo, no está hablando de los hijos del dueño, está hablando de los sirvientes. Y entre los sirvientes también había jerarquías. Por ejemplo, podemos pensar en José, el soñador, el hijo de Jacob, que fue puesto como mayordomo de toda la casa. Potifar lo puso a cargo de todos sus bienes, dice Génesis, ¿verdad? De manera que entre todos los sirvientes, José era el que tenía el mayor rango, el mayor grado de autoridad, pero ahí seguía hacia abajo. Entonces, lo que nos dice la Biblia de Estudio de la Reforma es que el esclavo de menor rango era quien hacía esa actividad. Pero no siempre, porque en aquel tiempo, como dice también, era propio de la hospitalidad que el anfitrión proporcionara el recipiente con agua para que cada uno se lavara los pies. Por ejemplo, en Lucas 7:44, dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Jesús dice, cuando entré no me diste agua para los pies. No dijo no me lavaron los pies. Lo que implica es que cuando invitaron a Jesús a la casa de este tal Simón no tenía sirvientes. Lo que se hacía cuando no tenía sirvientes, como un gesto de hospitalidad, era decirte, órale, aquí está el agua
para que te laves las patas. ¿Por qué? Pues que vienes de la calle, ¿verdad? Los traes bien cochinos. Vas a entrar, te invito a comer, que era algo también de lo más común en la hospitalidad, y no existía el concepto de sillas. Las sillas eran reservadas para los principales hombres en autoridad. Los reyes, los gobernadores se sentaban para juzgar, no para comer. Sentarse era prácticamente sinónimo de gobierno o de juicio. Para comer te recostabas. Al recostarte sobre tu hombro, aunque había cojines, tus pies, o sea, tú te acuestas en horizontal, ¿verdad? No totalmente acostado porque tienes que comer, pero tus pies quedan en la cara del que está a un lado tuyo. Qué desagradable estar comiendo y viéndole los pies mugrosos al que está a un lado. Entonces, si eres invitado a una casa, es un gesto de hospitalidad decirte, lávate los pies, ¿verdad? Y Jesús dice, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Esa era la costumbre en las casas donde no había servidumbre. Cada uno se lava sus propios pies. Pero, según vi en un libro que se llama El testimonio del discípulo amado, de Richard Bauckham, dice, lavar la suciedad de los pies de otra persona era una tarea reservada solo para los sirvientes gentiles de rango más bajo, y los esclavos judíos a menudo estaban exentos de este deber. En una casa sin esclavos, cada uno lavaba sus propios pies. Aquí hay otro detalle. Si un judío, un israelita, tenía un esclavo que también era israelita, a él no lo ponían a lavar los pies, porque era demasiado humillante para un compatriota israelita. Lo hacía un gentil. Entre ellos buscaban, tampoco me pongas a lavar los pies, yo también soy israelita, decían, yo también soy del pueblo de Dios, también soy descendiente de Abraham, a mí no me pongas esa tarea. Así que aunque los esclavos lo hacían, no cualquier esclavo lo hacía. Porque si había sirvientes o esclavos y todos eran israelitas, cada quien se lavaba sus pies. Solo una casa con esclavos gentiles podía darle ese servicio de que le lavaran los pies. ¿Se entiende? Culturalmente hay que entender que la tarea de lavar los pies, aunque era común, era lo más degradante que podías pedirle incluso a un esclavo. Ahora, recordemos, como detalle extra, que en la última cena ellos venían de Betania, ¿verdad? Vamos a Lucas 22, 8 al 12. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparen allí la cena. Entonces, ¿se acuerdan que habían hecho una cena en honor de Jesús en Betania, verdad? En la casa de Lázaro. Después de ahí, toda la multitud que fue a ver lo que había pasado con Lázaro y a escuchar del propio Lázaro el testimonio de haber muerto y resucitado, hizo que, en cuanto Jesús inicia el viaje, se adelantan y lo reciben en Jerusalén, la entrada triunfal que ya la analizamos también. Pero es en ese mismo recorrido que llegan a este lugar. Entonces Jesús le dice a Pedro y a Juan, ustedes adelántense a la ciudad. Y Jesús y el resto de los discípulos llegan después. Así que no era un día normal, venían de viaje y de caminar. ¿Cómo traerían los pies los discípulos? ¿Qué clases de cosas te encuentras en el camino? Donde pasan mulas, caballos de los más adinerados, camellos, lo que tú quieras, defecan donde sea, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de traer tus pies no solo llenos de tierra, sino también de manchas no deseadas y desagradables? Entonces vienen de este viaje y es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. No era un día normal con pies normales. Eran pies de alguien que ya viajó mucho y que vienen especialmente sucios, ¿verdad? Ahora, si Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos, esto implica que es muy probable que no se habían lavado los pies, ¿verdad? Cuando entraron. Porque se especifica que nada más estaban ellos, ya lo vimos, para celebrar la Pascua había una restricción de la cantidad de personas que pueden estar, un mínimo y un máximo. Tiene que haber un mínimo de personas que puedan comerse un cordero, pero si no completan, pues entonces tenían que moverse a otra casa y hacer su propia
celebración con su propio cordero. Entonces podemos deducir que Jesús estaba ahí con sus discípulos, nada más ellos. No habría servidumbre atendiéndolos. Y como Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, implica que lo más probable, porque no lo puedo afirmar, es que no se habían lavado los pies, lo que podría darnos una información sobre en qué momento del tiempo fue, ¿verdad? No se sabe exactamente si ya habían tomado la cena o solamente, como he leído, había ciertas etapas de comida, una especie de aperitivo antes de la Pascua y luego la Pascua y luego vemos que fue el pan y la copa. Entonces algunos piensan que se refiere a este momento del tiempo en ese aperitivo donde apenas están acomodando y sentándose y aún no empiezan formalmente la cena de Pascua. Tendría sentido porque oye, ¿cómo empezaron a comer sin lavarse los pies, verdad? Entonces podríamos quizás darnos una idea. Ahora, Jesús entonces está ya tomando la posición de siervo, el más bajo en la jerarquía, y vemos la reacción de Pedro. Juan 13:6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora cuando dice, cuando llegó a Simón Pedro, no se especifica cuántos ya habían sido lavados de sus pies, ¿verdad? Algunos dicen, no, Pedro fue el primero. Algunos dicen, no, seguramente porque tenemos información de quiénes estaban en la mesa y sabemos que exactamente a un lado de Jesús estaba Juan y luego quizás Pedro, porque Pedro, lo vimos hace 3 semanas, le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién era el traidor y Juan, que estaba a un lado, pudo preguntarle. Entonces algunos dicen, no, si Jesús empezó a lavar de donde él estaba, el primero debió haber sido Juan. Y si estaba Judas, si a Judas Jesús le dio un pedazo de pan, eso implicaría que Judas estaba cerca. Y dicen algunos quizás también primero a Judas y luego Pedro. Total, no importa, no cambia lo que sucedió. Pero dice que cuando llega Simón Pedro, implica que es probable que ya había otros que les lavó los pies, no dijeron nada, ¿verdad? Pero Pedro no se queda callado, como es común de Pedro, y le pregunta, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora piensa en la reacción de Pedro. Todos ahí entienden que quien hace eso es el esclavo de menor rango. Y todos ahí entienden que Jesús es el Mesías, excepto Judas. De manera que no cuadra ver al rey que Dios había prometido, que gobernará sobre todas las naciones, no cuadra verlo en el papel del esclavo de menor rango. Creo que eso podemos imaginarlo. Todos los judíos, todos esperaban que Jesús llegara a vencer a los romanos y a liberarlos. Esperaban el cumplimiento de todas esas profecías. Esperaban una guerra liderada por Jesús para liberarlos de la opresión romana y que esa guerra se extendería al resto de las naciones y que gobernarían, como está profetizado. Lo último que esperarían es ver a Jesús en esa condición, porque no va con lo que ellos esperan ni con las profecías en las que se enfocaron. Y si Dios lo permite, más adelante veremos la profecía sobre el Mesías, porque muchos se enfocan en todo esto que el Mesías haría, derrotando a los enemigos y acabando con la maldad, pero pasan por alto todas las profecías del siervo sufriente, donde también estaba profetizado que el Mesías sufriría. Pero bueno, quizás podemos entender la reacción de Pedro, ¿verdad? Ni siquiera los sirvientes judíos se humillan para hacer eso, porque lo hace Jesús. Pero también es muy probable que si consideramos lo que dijo Lucas, probablemente Jesús estaba haciendo esto de lavar los pies justo después del altercado que hubo entre ellos. Vamos a Lucas 22, versículo 24 al 27. Esto también es durante la última cena. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y a los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y esa última parte parece ubicarnos justo en el momento después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, porque hace distinción entre el que está en la mesa y el que está sirviendo, y eso es justo lo que Jesús hizo al lavarle los pies. Ellos estaban en la mesa y Jesús les estaba sirviendo. Entonces imagínate la escena, están peleándose por quién de ellos es el mayor, quién es el que da las órdenes, y Jesús se levanta, toma la posición del siervo de nivel más bajo,
y empieza a lavarle los pies. Eso agregaría a la reacción de Pedro. Pedro se está peleando porque él quiere ser el que manda y luego ve que Jesús hace eso. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? No tiene sentido. Todos estamos para servirte a ti. Tú no estás para servirnos a nosotros menos de esa manera. Así que creo que podemos entender con claridad la reacción de Pedro, el asombro de Pedro. Respuesta de Jesús, Juan 13:7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Lo entenderás más tarde. ¿Qué es lo que no está entendiendo Pedro? Pedro no puede entender cómo es que el Mesías, quien reinará sobre todas las naciones, está realizando la tarea del sirviente de menor rango. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, no me entiendes, pero confía. Después lo vas a entender. Y aquí es donde después los cristianos se dividen en dos posturas. ¿Qué es eso que Pedro no entiende que entenderá después? ¿Y cuándo es ese después? Los cristianos que piensan que si tú sigues leyendo los versículos más adelante, ahí mismo Jesús explica lo que Pedro no entendía. Esa es una postura. Otra postura es que, sí, además de que Jesús explicó eso, hubo otra cosa que los discípulos entendieron después. Entonces, dice la Biblia de Estudio de la Reforma, Jesús responde a Pedro que cualesquiera que hayan sido las propias expectativas de él, Pedro debe aceptar que Jesús siga el camino que Dios ha elegido para el Mesías. Porque no es la primera vez que Pedro trata de persuadir a Jesús, ¿verdad? Trató de convencerlo de que no tenía por qué sufrir. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pedro estaba convencido que Jesús estaba equivocado al decir que iba a sufrir. Ahora Pedro está convencido de que Jesús está equivocándose al querer lavarle los pies a él. Tal era la seguridad de Pedro que llega al grado de concluir que él está bien y Jesús está mal. Pero al mismo tiempo dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que puedes ver que hay un serio problema teológico en Pedro, ¿verdad? Porque aunque afirma que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Mesías, al mismo tiempo él dice, hay que darle una mano porque se equivoca, ¿verdad? ¿Cómo? Pero también así somos nosotros muchas veces. Interpretamos la Escritura, a veces la interpretación es clara y simple, pero buscamos adaptarla a nuestra situación para hacer lo que queremos. Como si dijéramos, sí, ahí dice, pero eso no es lo más correcto. A mí me parece que lo correcto es esto, tal como lo hace Pedro. Entonces, ¿qué es eso que Pedro no puede entender, pero que entenderá más tarde? Dicen algunos, bueno, ve al original, lo entenderás más tarde. Más tarde son dos palabras griegas que deberían traducirse después de estas cosas. Lo que da un sentido de inmediatez, como que en breve lo vas a comprender. Entonces, si es en breve lo vas a comprender, dicen la respuesta está en Juan 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dicen, ya ves, aquí está la explicación de Jesús de qué deberían de entender que no entendía. Y yo digo, pues sí, es cierto, ¿verdad? No entendía lo que Jesús está haciendo, pero me parece que no responde todo lo que Jesús dijo. Así que sigamos adelante y luego retomamos esta pregunta, ¿verdad? Juan 13, versículo 8 al 10. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. O sea, Jesús le dice, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. O sea, confía en mí. Y Pedro le dice, no, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Entonces Pedro no da una, ¿verdad? Y tampoco se queda callado. Sigue habla y hablan que no sabe ni qué. Pedro concluye que Jesús está cometiendo un error, ¿verdad? No, jamás me vas a lavar los pies a mí.
está plenamente convencido. Y cuando Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, esa es una de las informaciones claves, creo yo, de lo que Jesús está haciendo, porque esa parte, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, no está explicado en lo que ya vimos del versículo 12 al 17. Jesús no explica literalmente esa parte. Versículo 9, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro no entiende lo que está pasando. ¿No me vas a lavar los pies? Dice, bueno, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa tener parte conmigo? Bueno, acuérdense que a ellos se les dijeron que lo siguieran, ¿verdad? Y que si habían dejado todo, recibirían recompensa. Más adelante como vimos en Lucas, más adelante y tú vas a leer que les dice que ellos sufrieron junto con él, padecieron con él y los va a poner en un lugar de prominencia en el reino de los cielos y que juzgarán a las 12 tribus de Israel. No tendrás parte conmigo es, olvídate, tú no vas a estar conmigo en mi reino. Entonces Pedro, que no entiende lo que Jesús está haciendo, no quiere que le lave los pies, pero dice, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Dice, bueno, entonces te digo, Señor, no nada más los pies, porque estoy sucio, también las manos y la cabeza. ¿A qué se refiere? Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro está consciente que todo él está sucio, no nada más los pies. Cuando Pedro empieza a tener una idea de que lo que Jesús dice va más allá del solo hecho de lavar los pies, sino que tiene que ver con algo que indica si va a estar con él o no, dice Jesús, entonces no nada más los pies, lávame todo. ¿Por qué digo que todo? Porque los pies y la cabeza eran la forma en que ritualmente se bañaban para considerarse limpios y consagrados. Lo vimos en Levítico con las leyes sobre los sacerdotes. Para ser nombrados sacerdotes se tenían que bañar. Y el baño no era necesariamente todo el cuerpo, la cabeza, las manos, los pies y listo. Pedro, en ese contexto, es entonces no nada más los pies, conságrame completo para ti, cabeza y manos, como se hacía con los sacerdotes. Y Jesús le dice, no, ¿verdad? El que ya está bañado, versículo 10, el que ya está bañado, no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y esta es otra parte que Jesús no les explicó literalmente ahí. Cuando Jesús les explica que lo que hace implica que el mayor sirve al menor, en ninguna manera explica cómo es que si no te lava no tienes parte con él, y cómo es que si ya estás limpio, lo único que necesitas lavarte es los pies. Esa explicación la omite por completo. Por eso me parece que cuando le dice a Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, no se refiere solamente al ejemplo que Jesús puso sobre que el mayor sirve al menor, sino específicamente lo que implica que Jesús tiene que lavarte para que tengas parte con él. Entonces, si leemos de nuevo la explicación que Jesús les da al terminar de lavar los pies, Juan 13, versículo 12 al 17, dice, cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y en esa explicación no hay nada que indique por qué si no te lava no tienes parte con él. ¿Y qué significa eso de que ya estás limpio, pero como quiera necesitas lavarte los pies? Eso no está explicado. Por eso yo en lo personal, aunque tú puedes diferir, yo en lo personal no creo en esta primera postura que dice lo que no entendía Pedro se lo explicó aquí en el 12 al 17, porque me parece que es más profundo. ¿Qué es lo que no está entendiendo Pedro? Jesús no lo explica ahí. Eso implica que se lo entenderás después, tampoco es necesariamente después de mucho tiempo, sino dentro de poco tiempo. Todos los discípulos, excepto Judas, debían ser lavados por Jesús para poder estar con él, ¿verdad? Es lo que les enseña. Así que el lavado de pies es un símbolo de lo que Jesús haría ese mismo día. Y acuérdense que me refiero al día contado por el sistema judío, ¿verdad? El día empieza en el atardecer y termina el siguiente atardecer. Porque en ese mismo día de la última cena Jesús fue crucificado. Dice, oye, pero
Anocheció y amaneció, es otro día. En nuestra forma de contar los días sí, pero en la forma en la que ellos contaban los días, no, es el mismo día. Ahora piensa, ¿por qué Jesús tiene que lavarte para que puedas tener parte con Él? ¿Lavarte de qué? Este lavado de pies, ¿a qué apunta? En última instancia, apunta a la crucifixión y su muerte. ¿Por qué? ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Hizo expiación y propiciación de nuestros pecados. ¿Se acuerdan qué significan esas dos palabras complejas, expiación y propiciación? Expiación es quitar el pecado. Propiciación es apartarte de la ira. Jesús pagó la deuda. Ahora, ¿cuál es el símbolo para un cristiano? El símbolo de que ha nacido de nuevo, de que Jesús pagó por sus pecados. El bautismo, ¿verdad? Jesús ordenó que bautizáramos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos todo lo que Él había mandado. Toda persona que ha nacido de nuevo debe bautizarse. Es el primero de los sacramentos. Lo primero que alguien que nació de nuevo debe obedecer, bautizarse. ¿Y qué significa el bautismo? Que moriste y volviste a nacer, ¿verdad? Eso implica que el viejo hombre queda sepultado en las aguas y el nuevo hombre emerge. Eso tiene que ver con lo que explicas en el pasado, porque el que ha nacido de nuevo se bautiza como un símbolo de que él ya no es el mismo. Se sumerge en las aguas y su viejo hombre se queda ahí sepultado. Sale de las aguas y es un nuevo hombre. Hombre en el sentido genérico, aplica también para las mujeres. Pero también hacia el futuro, que moriremos y resucitaremos juntamente con Cristo. En el bautismo nos identificamos con Jesús diciendo, así como Él murió y resucitó, Él me hizo morir mi carne, me renueva internamente y también llegará el día en que muera mi carne y me resucitará cuando Él regrese por mí. Entonces, el bautismo, si tú consideras todo el Antiguo Testamento, las cosas se limpiaban o se purificaban con agua. ¿Se acuerdan todo lo que vimos del Levítico de cómo tratar con las plagas de lepra? Todo era con agua, con agua. Cuando Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, era vergonzoso o humillante para los israelitas, porque eso aplicaba solo a los gentiles que querían ser parte del pueblo de Israel, prosélitos. Y bañarse era como decir, oye, vienes todo sucio, mugroso del contexto pagano, báñate para que seas consagrado a Dios. Ellos no se bañaban de esa manera porque decían, nosotros ya somos pueblo de Dios. Y cuando Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, implicaba que el israelita, el judío, tenía que decir, sí, yo vengo igual de sucio que los gentiles, por eso también tengo que bautizarme. Era una especie de baño, de lavado, te lavan el pecado. Entonces los cristianos que dicen, esto es un sacramento y debemos lavarnos los pies unos a los otros, dicen, porque aquí Jesús dijo, hagan esto, ¿verdad? Entre ustedes. Sí, pero nosotros tenemos el sacramento del bautismo, que específicamente se refiere a esto mismo. Eres lavado completamente. Claro que también tienes que lavarte los pies y ahorita explicamos eso, pero vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el lavado de pies? Fíjate bien, por ejemplo, el versículo 7. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Naturaleza de siervo, semejante a los seres humanos, ¿verdad? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se humilla a sí mismo haciéndose semejante a nosotros. Y luego dice el versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo.
O sea, otra humillación. Ya era humillación venir a ser como uno de nosotros. Y al manifestarse como hombre, también se humilla, ¿verdad? A sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta segunda humillación, ¿a qué se refiere? La segunda humillación está conectada a la forma en que Jesús se identifica como el esclavo de menor rango. ¿Cómo podemos asegurar eso? ¿O cómo puedo concluir eso? Por el contexto histórico, fíjense. Según el libro La crucifixión de Martin Hengel, dice, voy a sacar varios extractos, si el lavado de pies era la tarea del esclavo más bajo, la crucifixión pública era una amenaza única para la clase esclava. Con pocas excepciones, los ciudadanos romanos y las clases altas se libraron de la crucifixión. Los esclavos eran especialmente vulnerables. La crucifixión era una herramienta pública para desalentar la deshonestidad, las represalias y la rebelión entre la clase de esclavos. ¿Entiende? La crucifixión era para los esclavos, para mantenerlos controlados. Dice entonces, mientras que el castigo brutal de la crucifixión se usó para criminales peligrosos y para los insurrectos políticos, de los cuales se acusó a Jesús, se usó especialmente para intimidar a la clase de esclavos. Las crucifixiones públicas mantenían a los esclavos a raya. Tanto es así que la crucifixión finalmente se hizo conocida como un, dice, circunloquio conveniente, es decir, el castigo de los esclavos. Entonces piensa, cuando Jesús se quita el manto y se pone la toalla, se está identificando como un siervo del más bajo nivel, como si fuese un esclavo. Ahora, atemos cabos con lo que vimos con Judas. ¿Cuál es el precio que pidió Judas por entregarles a Jesús? O sea, por la vida de Jesús. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Y luego Jesús fue y murió en la crucifixión, la muerte diseñada para mantener a raya a los esclavos. Es decir, que cuando Jesús se ató la toalla a la cintura, esa postura de esclavo no la dejó. Fue crucificado como esclavo. Y entonces, al morir y después resucitar, fue exaltado hasta lo sumo. Esa segunda humillación que el apóstol Pablo conecta en el versículo 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vemos la conexión entre el lavado de pies hasta la crucifixión. No es que Jesús se levantara, se quitara la toalla y ya no se ve a sí mismo como un esclavo, porque murió como esclavo. Se humilla haciéndose semejante a nosotros y luego se humilla haciéndose como el esclavo de más bajo nivel y padecer la muerte de los esclavos. Entonces, ¿por qué le dice Jesús a Pedro que si no lo lava no puede tener parte con él? ¿De qué está hablando? De la expiación y la propiciación, de lo que Jesús hizo al morir en la cruz. No del hecho de lavar los pies a él literalmente, ¿verdad? Porque eso nada más es un símbolo. De lo que está hablando es que si yo no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Es necesario que el hombre vuelva a nacer, le dijo a Nicodemo, para que pueda entrar al reino de los cielos. Es necesario que tú seas lavado por completo. Es lo que simboliza el bautismo. Muerte a mi carne, vivo en el Espíritu. Toda mi deuda de pecado es removida porque Jesús pagó la deuda. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice Juan 13:10, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos, sabemos que esa última parte se refiere a Judas. Pero ¿qué se refiere con eso de que el que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies? ¿Quién de aquí ha sido regenerado? Quiero pensar que todos. Ok, estás limpio. ¿A qué se refiere Jesús? Ya no eres culpable de pecado. Todos sus pecados fueron perdonados, ¿verdad? Pero sigues pecando. Esta es una frase en latín que se le atribuye a Lutero. Simul justus et peccator. Simultáneamente justo y pecador. Es la guerra interna de todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice el apóstol Pablo, soy un miserable. Las cosas buenas que quiero hacer,
no las hago. Las cosas malas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Tengo un conflicto interno, quiero deleitarme y hacer lo que a Dios le agrada, pero mi cuerpo se opone y termino haciendo muchas veces lo opuesto a lo bueno que quería hacer, termina haciendo lo malo. Sí, Jesús ya pagó por mí, me declaró inocente, pero sigo en este cuerpo de muerte. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, es justo y pecador al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Es justo porque Jesús ya pagó. Es pecador porque sigue en este cuerpo de muerte. De manera que aunque ya fuiste declarado inocente, aún sigues pecando. Jesús dice, el que ya está bañado no necesita más que lavarse los pies, pero aún te ensucias. Es la condición de todo hijo de Dios. El pecado sigue estando con nosotros. Seguimos sujetos al pecado por la carne que tenemos. Pero no somos víctimas, pecamos porque así queremos, pero tenemos una guerra interna. Esa es la señal del nuevo nacimiento, la lucha interna contra el pecado. El que no es de Dios se entrega al pecado y lo disfruta. Así de simple. Sí tiene cargos de conciencia a veces, pero se le pasa y vuelve a hacer lo mismo. Debe ser completamente evidente quién es cristiano y quién no cuando te adentras en la vida de una persona. Porque el que no es, aunque sabe que hay cosas que están mal hechas, se deleita haciéndolas y te las cuenta con gusto y se alegra con aquellos que también lo hacen. Pero el que es hijo de Dios, aunque también tiene la misma capacidad de hacer esa misma maldad, no puede estar en paz. Aunque dices, lo disfrutó cuando lo hizo, sí, pero después es insoportable. Y no lo cuenta regocijándose y no se alegra con los que lo hacen. Busca a su Salvador para ser limpiado. Entonces, el lavado de pies, aunque sí, efectivamente está hablando de que el mayor sirve al menor, está hablando de algo mucho más profundo, de lo que Jesús iba a hacer en la cruz y de la condición de que somos simultáneamente justos y pecadores en todos los días de nuestra vida en esta tierra. Y eso no se los explicó Jesús en el versículo 12 al 17. Por eso creo yo que cuando le dice lo entenderás más tarde, tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y quizás específicamente cuando Jesús se aparece entre ellos, que es muy probable que estuvieran en este mismo lugar, y les abre el entendimiento para que comprendan la Escritura, que fue al tercer día después de esto. Entonces, si todos entendemos que somos simultáneamente justos y pecadores, y que aunque estamos lavados tenemos nuestros pies sucios por el andar en este mundo, en este cuerpo, eso implica que todos los días debes acudir a tu Salvador para lavarte los pies, para, dice Apocalipsis, blanquear tus vestiduras. Ningún cristiano puede pensar que ahora sí ya no peca, que ya fue salvo y ya no peca. Eso es absurdo. Y por más absurdo que se oye, hay cristianos que así lo enseñan. ¿Quién sabe si sean cristianos se le enseña algo así? Gracias. Pero es una enseñanza que probablemente escucharás. Entonces, uno de los sentidos, y podemos estar todos de acuerdo, es que la autoridad en la iglesia debe usarse para el servicio, en contraste con lo que haces en el mundo. Pero de una manera más profunda, el lavado de pies apuntaba a la crucifixión y muerte de Jesús y a la condición de nosotros como justos y pecadores simultáneamente. Ahora, en cuanto al uso de autoridad, yo creo que podemos ilustrar eso y debiera ser la marca distintiva de una congregación que se dice cristiana. Cualquier grupo de personas que se ponen la etiqueta de iglesia cristiana debe tener esta marca distintiva. Porque cualquiera que haya trabajado en una empresa sabe cómo funciona la autoridad en una empresa. Y hay muchos ejemplos para todos aquellos que han trabajado como empleados, o ya sea que sea tu negocio y tú seas el jefe, se entiende claramente que todos los que están ahí están por necesidad, ¿verdad? Aunque a algunos les gusta lo que hacen, lo hacen por dinero. ¿O alguien de aquí trabaja por puro gusto? ¿Alguien? Nadie. Que te guste, qué bien. Pero si te dicen, ¿sabes que esta semana no te vamos a pagar? Ah, no importa, yo lo hago por gusto.
Nadie, ¿verdad? ¿Cuál es tu principal motivador para ir a trabajar? Dinero, prestaciones. Ok, entonces van todos los que tienen necesidad de dinero y prestaciones a trabajar. ¿A hacer qué? Lo que su jefe les diga, ¿verdad? ¿Para favorecer a quién? En primera instancia, al dueño de la empresa. Digo, yo me voy a favorecer porque me van a pagar. Pero ¿quién es el más favorecido de todos? El dueño o los dueños de la empresa, ¿verdad? Así que yo voy a trabajar haciendo lo que me digan para favorecer a los dueños y que a mí me den un pago por eso. ¿Se entiende? O sea que quien tiene autoridad en la empresa es el que dice qué hago. Aunque a mí no me beneficie, pero beneficia al dueño o dueños. ¿Se entiende? Entonces el jefe manda. ¿Por qué le haces caso al jefe si te pide que hagas algo que no te gusta? Porque necesito el dinero, ¿verdad? Si tuvieras todo el mundo, todo el dinero del mundo, ¿irías a que te den órdenes? Dices, no, yo doy las órdenes. Y te metes en ese mismo sistema. Y quieres que hagan lo que tú dices porque tú pagas, ¿verdad? Y aunque algunos digan, es que es injusto porque el dueño gana tanto y yo tampoco. Bueno, porque el que está arriesgando su dinero es el dueño, no tú, ¿verdad? Si el negocio quiebra, tú dices, ah, pues me voy a otro y ya. Pero quien se queda con todas las deudas es el dueño, es el que corre más riesgos. Después hablamos si eso es justo o injusto. Pero el punto es que esa es el concepto de autoridad que aprendes en cualquier parte. Pero lo que Jesús enseñó dice que en la iglesia es lo opuesto. Lo opuesto. Y eso a veces es muy difícil de comprender. Y las prácticas de lo que entiendes como autoridad quieren venir a tenerlas aquí en la iglesia. Y esperan ver lo mismo en la iglesia que ves en una empresa con respecto a la autoridad. En una empresa vas a ver muchos elementos de administración, que no tendría nada de malo que la iglesia los use, porque es para administrar y somos llamados administradores de Dios, mayordomos de todo lo que nos ha dado. Así que podemos usar cualquier herramienta de administración que tengamos a la mano que no contradiga la palabra de Dios. Pero con respecto a la autoridad, las cosas son completamente diferentes. Y hay que dejar claro eso, porque luego entramos en problemas en la iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia, luego pregunta quién es el pastor. ¿Por qué? ¿Alguna vez lo has hecho o te ha tocado saber por qué? ¿Quién es el pastor? Aquel fulano. Muchas gracias. Y se van directo con el pastor. ¿Por qué? Si van a pedir algo, si van a pedir una ayuda, si van a presentarse, ¿a quién buscan primero? Al pastor. Y digo el pastor porque no están acostumbrados a que haya una pluralidad de pastores. Y piensen que hay uno, ¿verdad? Dicen, yo aquí llego directo con el que manda. Y si voy a pedir algo, voy y le digo a él. Y si necesito permiso para algo, voy y le digo a él. Ese concepto de autoridad, ¿de dónde lo sacaste? No de la Biblia, del mundo, ¿verdad? ¿Y qué esperas que el que tiene autoridad haga? Pues que diga lo que se tiene que hacer. Y si tú no estás muy conforme con lo que se dice, ni modo, él es el jefe. Y así son muchas iglesias cristianas, que se dicen cristianas, que hacen lo que el que tiene autoridad les dice, aunque contradiga la escritura. Es totalmente contradictorio, pero el pastor dijo, y hazle caso. Bueno, eso es un grave error que hay que corregir. El lavado de pies enseña de parte de Jesús que siendo él el del más alto rango que puede existir, se comporta como si fuese el más bajo rango que podía existir en esa cultura. ¿Qué significa eso? Que cada vez que venimos a la iglesia hay una diferencia enorme, radical, entre lo que hacemos nosotros y lo que hace el mundo cuando se organiza. Tú vas a un trabajo y te pagan, ¿ok? Principal motivación, que me paguen. Y dicen, nada como una deuda para agarrarle amor al trabajo, ¿verdad? Porque ahora menos te puede salir por la deuda que tienes. Pero ¿por qué vienes a la iglesia a servir? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué gana el dueño cuando tiene mucha gente trabajando para él? Dinero.
si las cosas van bien. ¿Qué gana el que tiene más autoridad en una congregación si la iglesia se llena? Algunos dinero también, que es lo que se la pasan pidiendo. Y todo es para ellos. Pero hablemos de una congregación bíblica. En una congregación bíblica, si los ancianos tienen sueldo, es fijo, ¿verdad? No importa cuánta gente haya, ese es el sueldo del pastor. Pero mientras más autoridad o responsabilidad tienes en una iglesia, según Jesús, más debes de servir. ¿Se entiende? Ahora, ejemplo. Por ejemplo, este año se creó una nueva área, medios digitales. El área de maternal, donde cuidan a los niños chiquititos, necesitaba un nuevo diácono, una diaconisa. Eso implica que tienes tú que pedirle a alguien que, además de lo que haga en la iglesia, dé un extra y se haga responsable de esa área. O sea que esa persona tiene que dar cuentas de lo que pasa ahí, de los niños que están ahí y de las demás personas que están sirviendo ahí y del área física que está ahí. Y que es responsable de que eso funcione y que tiene que dedicar tiempo y a veces dinero para que eso funcione correctamente. ¿En beneficio de quién? Pues de los que tienen hijos y los dejan ahí, ¿verdad? Y de nosotros que no escuchamos aquí todo el llanto y griterío en la predicación. ¿Ok? ¿Y qué gana esa persona? Nada. Aquí nadie recibe sueldo. Nadie. ¿Qué hace que una persona diga, quieres que meta más dinero, más tiempo y esfuerzo para ayudar a alguien que no soy yo? Gratis. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Los de la alabanza, los escuchamos hoy hace varios minutos, ellos tienen que venir a sacrificar parte de su sábado para ensayar. ¿En beneficio de quién? De los que estamos aquí. El beneficio que implica bíblicamente cantar letras bíblicas es para todos nosotros. Y bueno, ellos también se benefician porque cantan, sí, pero eso que se hace, no importa qué cantidad de personas sean, no le trae un beneficio a ellos ni económico de ninguna otra manera. Es para los demás. Los maestros que están en los salones, ¿a quién benefician? Enseñándoles cosas a tus hijos, cuando es tu responsabilidad y no de ellos. ¿Por qué? Tienen que dedicar tiempo para preparar el material, para estudiar y venir a bendecir y beneficiar niños que ni siquiera son de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús enseñó. Mientras más autoridad, más sirves. ¿Se entiende? O sea, que yo tengo que pensar, cualquiera que tiene autoridad aquí tiene que pensar cómo te puedo beneficiar más. ¿Cómo le hago para que tú crezcas en santidad? Para que tengas más conocimiento de Dios. Para que adquieras sabiduría en las cosas que te pasan en el día a día. Para que puedas concentrarte a la hora de la enseñanza. Para que este lugar sea habitable y agradable a la vista. Con ciertas comodidades para poder estar aquí sentado durante todo el tiempo que dura esto. ¿Por qué tengo que estar pensando, y los que sirven tienen que estar pensando en ti si no ganan nada en ellos? Porque así funcionan las cosas en el reino de los cielos. ¿Entiende? Por eso, cuando tú visitas una iglesia bíblica, tiene que haber una enorme diferencia con respecto a cualquier organización que veas en cualquier parte del mundo. Porque en la iglesia todo el enfoque es servir a mis hermanos en la fe. ¿Se entiende? Ahora, el mayor sirve al menor, ok, pero al mismo tiempo es quien tiene más autoridad. ¿Cómo tiene autoridad si es el que sirve? ¿Qué hace? ¿A quién le hace caso entonces? Bueno, es que la autoridad no viene de lo que se te ocurra, sino de lo que la Escritura dice. Hacemos lo que la Escritura dice y todos nos sujetamos a la Escritura. Cuando tú vas a un trabajo, haces lo que el jefe te diga, como él se le ocurrió y porque él quiere y para beneficio de otra persona, pero te dan a ti dinero.
Aquí no te da nada. ¿Qué se requiere para que una persona se sacrifique a sí misma para bendecir a los demás? Estar en el reino de los cielos. Esa es la regla en el reino de los cielos. Y algunos tienen mucho problema para comprenderlo. Porque si tú vas con un jefe en lo secular y él te dice qué hay que hacer, lo haces y ni te preguntas si estás de acuerdo. Eso es lo que tienes que hacer y ya. Pero si vienes a la iglesia y te pregunto, ¿cómo ves? ¿Te parece bien esto? Algunos dicen, entonces no sabe. ¿Por qué piensas que no sabe? Porque me tiene que preguntar. A mí mis jefes me dicen y ya. No, piensa esto. Si es para tu beneficio, necesitamos tu información para saber qué te va a beneficiar. Así que es complejo. Es complejo servir, porque no todos son muy servibles. O sea, dices, oye, ese tiene cara de que ni te le acerques. Te va a tirar la mordida, parece. Habla como si le debieras algo. Quiere servirlo y te trata como sirviente. No debe ser así entre nosotros. Y la última cena está enfocado en eso. Y el apóstol Pablo da una explicación a los corintios, diciendo que eso identifica a los que no son de Cristo. Si Dios lo permite, lo estudiaremos el próximo domingo. Pero esta es la conexión. Este ejemplo del mayor sirve al menor es una marca y debe ser una marca distintiva en toda congregación que se dice bíblica y queda expuesta en la mesa del Señor. La mesa del Señor, el pan y la copa, y repetir simbólicamente lo que Jesús hizo, vamos a ver si Dios lo permite, también está diseñado para manifestar quién es quién cuando la iglesia se reúne. Así que el lavado de pies no consideramos que sea un sacramento, que tenemos el bautismo, que habla exactamente de eso. Pero si alguien lo quiere hacer, hay congregaciones que se pongan de acuerdo, tampoco dice que no lo hagas, ¿verdad? Queda a su criterio. Pero tenemos que ver que es mucho más que el concepto de que el mayor sirva al menor. Habla de nuestra condición como hijos de Dios y habla de lo que Jesús hizo para lavarnos de toda nuestra inmundicia. Y lo hizo en la última cena. Entre nosotros no debe haber el conflicto que tenían los discípulos de quién es el que manda. De hecho, quien realmente entiende la autoridad y la responsabilidad bíblica le va a pensar mucho en aceptarla, porque implica negarte a ti mismo. Y, como en el caso de Jesús, y lo vimos, nadie le estuvo agradeciendo cuando estuvo en la cruz, ¿verdad? Nadie le echó ¿cómo decirlo? Algún gesto de agradecimiento por lo que estaba padeciendo. Nadie. Al contrario, los que estaban con él se avergonzaban y los que estaban en su contra lo humillaban. Y muchas veces cuando tú vengas a servir a la iglesia va a haber gente que te va a querer tratar así. No entiende de qué se trata el servicio en el reino de los cielos. Pero ni modo, no lo hacemos para que nos den las gracias. Jesús dijo, bienaventurado el siervo que cuando su amo regrese lo encuentre sirviendo a sus hermanos. Y todos los cristianos tienen la oportunidad de ser hallados sirviendo. No que justo en ese momento estés barriendo aquí el auditorio. Por eso hay áreas de servicio en el rol plantado y todos deben estar involucrados en al menos un área que te mantenga ocupado usando tus dones sirviendo al Señor. Por eso es grave que no estés en ningún ministerio. Los ancianos quieren que a fuerza estemos trabajando. Uy, lo que la Biblia dice, bienaventurado. Aquel siervo que cuando su Señor regrese, lo encuentre sirviendo a sus hermanos, dándoles el alimento que corresponde. Es de suma importancia que siempre estés activo, no que todos los días hagas algo, que estés involucrado en el rol de servicio, algo que te mantenga activo, sirviendo a los demás. Es un claro recordatorio de cómo funciona el reino de los cielos. Es un claro recordatorio de cómo va a funcionar el reino de Cristo y la vida eterna con Él. Servir. Mientras más autoridad tienes, más servicio das, más te sacrificas, menos recibes para ti mismo. Mientras más madurez el cristiano, menos piensa en su beneficio. Necesitamos muchos cristianos maduros porque hay muchas cosas que hacer. Pero específicamente este tema
del servicio y de la negación lo conecta el apóstol Pablo con el pan y la copa de Cristo. Y si Dios lo permite, lo analizamos la próxima semana. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Además de todos los propósitos de año nuevo que puedas tener y de que los gimnasios ya se llenaron, les va a durar como un mes. Eso es lo que hace que se mantengan vivos los gimnasios, ¿verdad? Enfoquémonos como iglesia en lo que es de mucho más relevancia, no que ir al gimnasio no sea importante, todos debemos cuidar nuestro cuerpo, pero no descuidando las cosas que son más importantes. Y una de las cosas que debemos de cuidar aquí en el voluntado es que siempre debe haber una autoridad bíblica con nosotros, entre nosotros. Autoridad bíblica, porque personas con autoridad puede haber muchas, pero autoridad bíblica, en el modelo bíblico, eso es lo importante, y ese es el milagro de los regenerados. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sírvame. Y ese negarte a ti mismo tiene que ver con el servicio. ¿Qué tanto estás sirviendo a tus hermanos? Tenemos reglas en Árbol Plantado para la membresía, de que tienes que estar en un área no esporádica, ¿verdad? Donde cada 4 meses sirves. Si es así, métete también a otra área para que te mantengas ocupado. Al menos 2 veces al mes estés comprometido a servir. Y eso es no porque nosotros seamos beneficiados, a mí no me benefician absolutamente nada. El beneficiado eres tú, no económicamente, sino porque vas a estar cumpliendo la voluntad de tu Señor. Y vas a estar avanzando en tu crecimiento personal, comprendiendo y conociendo parte de lo que Jesús vivió al entregar su vida por nosotros. Y eso es lo que nos hace madurar. Y sí, te van a maltratar. Hay de todo aquí. Personas muy maduras, personas muy inmaduras y personas que ni siquiera son cristianas. Y de repente te van a ofender y te van a menospreciar y van a tener en poco lo que haces. Y es más, algunos estarían más contentos si no estuvieras tú ahí. Pero no lo haces por agradarle a ellos, lo haces por tu Señor. Y si cuando nos critican tienen razón, pues pedimos perdón y buscamos cambiar. Y si no, nos acordamos que a Jesús también lo trataron así, y a Pablo, y a todos los hijos de Dios. Así que debemos esforzarnos por entender el concepto del reino de los cielos con respecto a la autoridad y asegurarnos que entre nosotros se mantenga siempre. Cuando llegue el día que los que estemos en autoridad ya no estemos, la responsabilidad va a ser de ustedes, de que aquel que esté en autoridad tenga en claro entendimiento bíblico de lo que eso implica y que se esfuerce por preservarlo y que se corrija y se exhorte y se discipline al que no quiere hacerlo así. A todo el que quiera traer un concepto mundano de autoridad debe ser reprendido. Sucede a todos los niveles de responsabilidad en la congregación. Todos somos llamados a servir y necesitamos gente que sirva, gente que se niegue a sí mismo para el bien de los demás por obediencia a su Señor. De eso se trata la vida cristiana. Y cuando Jesús enseña la parábola de los siervos que son llamados a cuenta, se les da más responsabilidad como recompensa, de manera que servirás más. Necesitamos tener en cuenta siempre que Jesús, siendo quien era, vino a servir. Con mayor razón nosotros. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender el sacrificio que implica el servicio a tu pueblo, el servicio a ti, servicio a nuestras familias,
Ayúdanos a entender que somos simultáneamente justos y pecadores, que podamos verlo con claridad en nuestra vida para poder ser tolerante con nuestros hermanos, porque también son justos y pecadores simultáneamente. Muchas veces, Señor, entre nosotros atestiguaremos tanto actos de justicia como actos pecaminosos entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y al mismo tiempo comprensivos, sabiendo que nosotros mismos cometemos los mismos errores. A no ignorarlos ni pasarlos por alto, sino lidiar como corresponde bíblicamente con cada uno de esos temas. A comprometernos, Señor, a entender que tú nos has lavado, Señor, y que lamentablemente seguimos ensuciándonos, y por eso hay que acudir a ti todos los días, porque todos los días nos ensuciamos. Buscarte con humildad, buscarte en oración, meditar en tu palabra, Señor, meditar en nuestras acciones para buscar los cambios, para morir a nosotros mismos, para vivir para ti. Ayúdanos, Padre, a vivir agradecidos por lo que hiciste y lo que eso implica para con todos los que somos hijos tuyos. Todos somos un pueblo y todos somos hermanos. Pero como tú enseñaste, Padre, solo tenemos un hermano mayor, que eres tú. Solo tenemos un maestro, que eres tú. Tú has dado dones, Señor, y ministerios para que bajo tu autoridad sirvan a la familia en Cristo, a todas las ovejas tuyas, Señor. Y entre todos los que estamos aquí, Señor, que nos has llamado al servicio, danos la capacidad de vivir en humildad, de entender con claridad de qué se trata servirte, de qué se trata servir a mis hermanos. Que ninguno busque el aplauso, la recompensa o la gratitud. Que lo hagamos todo como se dice de ti, Señor, en obediencia. Te humillaste a ti mismo y fuiste obediente hasta la muerte. Ayúdanos, Padre, a ser imitadores tuyos, negarnos a nosotros mismos y ser obedientes a ti hasta la muerte. Queremos ser esos siervos bienaventurados que los encuentres sirviendo. Y cuando regrese, Señor, o nos sorprenda la muerte, podamos ser hallados comprometidos con tu servicio, enrolados en distintas áreas de servicio, negándonos a nosotros mismos para beneficiar a nuestros hermanos. Y aquellos que han recibido responsabilidad y tienen la madurez, ayuden a los que tienen menor madurez a madurar, a crecer, a entender. Y aquí podamos ver muchos buenos ejemplos de servicio, Señor. Que podamos ver con claridad el sacrificio que hacemos todos los que estamos aquí involucrados, solo por obediencia y amor, Señor, a ti y a nuestros hermanos. Que sea claramente una marca distintiva, Señor. Que aquí nadie viene a ser servido. Todos venimos a servir, porque todos estamos imitando a nuestro Salvador. Ayúdanos a profundizar cada vez más en tu palabra. Que no se llene solamente de conocimiento nuestro cerebro, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica y adquirir sabiduría, sabiduría que viene de ti, Señor, de lo alto. Que podamos cada vez más apartarnos de la sabiduría del mundo y podamos vivir según la sabiduría divina, la que proviene de ti, Señor, y que tu palabra dice que la das abundantemente a quien te la pida. Te pedimos sabiduría, Señor. La palabra dice que la humildad antecede la sabiduría. Por eso lo primero es que nos hagas humildes. Si nos resistimos, humíllanos, Señor. Queremos estar en el lugar que nos corresponde. Queremos entender que estamos llamados a servir, de manera que solo tu nombre sea glorificado, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Somos vasos de barro, Señor, con un tesoro adentro. Pero nosotros no somos el tesoro. Somos vasos de barro y tú usas los vasos como te place. Así que enséñanos, Padre, a tener contentamiento, a buscar y anhelar los mejores dones, como dice el apóstol Pablo, a buscar crecer, Señor, en nuestro servicio a ti, de manera que podamos ser hallados, ocupados en tu obra, cuando tú regreses o cuando la muerte nos sorprenda. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y mientras les doy oportunidad de hacer preguntas, quiero avisar de algunos cambios que vienen en Árbol Plantado. Por ejemplo, van a retomarse las reuniones de mujeres
Y a partir de este año, este ministerio también va a transmitir en vivo. Esto debido a las peticiones que hemos recibido, muchas peticiones por parte de hermanos en Cristo que están fuera de la ciudad, lejos, en otros países. Hemos sabido que nos escuchan en países que jamás nos hubiéramos imaginado, algunos ni sabíamos que existen. Y algunos de ellos, muchas hermanas han solicitado que se transmita en vivo. Entonces se van a hacer estas dos cosas. Mientras esté aquí, la predicación, que es específicamente para mujeres, y son mujeres las que predican, mujeres para edificar mujeres, se va a transmitir en vivo y también se va a abrir una lista especial en nuestro canal de YouTube donde vas a poder tener acceso a todos los videos de las mujeres. Eso por un lado. Eh, por otra parte, esperamos que este año tener nuestro campamento de verano. Rogamos a Dios que no nos pase como otros años que regresamos otra vez al encierro. Y como lo saben, los que les alcanzó vivir un campamento, porque ya tenemos que 3, 4 años sin campamento, el campamento está diseñado, y lo quiero aclarar, porque yo sé que en otras partes se van de campamento a estudiar la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos de campamento, nos vamos a jugar. Y dicen, ¿cómo si son bíblicos? Aquí estudiamos la palabra con profundidad cada vez que nos reunimos. Los campamentos no es para ahora sí ponernos a estudiar. Los campamentos es para conocernos, para jugar, para tener sana competencia, porque armamos equipos, los romanos contra los corintios, y los efesios y los gálatas. Nadie quiere ser corintios, no sé por qué. Pero a algunos les toca ser corintios. Y diseñamos actividades, obviamente recreativas, ¿verdad? Sana competencias, porque no nos ponemos a pelear. Donde se trata de cumplir rallies y normalmente nos quedamos hasta el domingo, de manera que se cancela la reunión aquí y todos los que nos fuimos al campamento, allá nosotros tenemos nuestra reunión y no como aquí, ¿verdad? Hacemos alguna actividad normalmente los domingos cuando estamos de campamento que tiene que ver con conocimiento bíblico. Por ejemplo, aunque nos vamos a jugar y a divertir, tampoco nos olvidamos de la palabra, porque una de las actividades finales, que es la que más puntos da, porque tienes que ir acumulando puntos en los días que estamos ahí y al final se dice quién es el amado de Dios, el que ganó, el que tuvo, el equipo que tuvo más puntos, y esperemos retomar porque tenemos los certificados de equipos ganadores conforme iban pasando los años, que está muy variado. Se reparten aleatoriamente los equipos, gentes de la tercera edad, con jovenazos como de mi edad, y luego los más jóvenes, y también metemos niños de manera que todos estén mixtos, obligados a convivir de distintas edades, que eso es muy útil en las congregaciones, aunque casi no se da, los viejos con los viejos y no me aceptan, no sé qué. Los viejos con los viejos, los más jóvenes con los más jóvenes, los niños con los niños, y se pierde mucho beneficio, porque deberían estar interactuando unos con otros, que los niños vean, aprendan de los más grandes y los más grandes de los más viejos. Entonces, normalmente en el último día, con todos esos grupos repartidos, se les encargó desde antes con anticipación que el grupo que eres, por ejemplo, si te tocó ser Corintios, tú vas a leer toda la primera carta a los Corintios, los Romanos, la carta a los Romanos y los Gálatas y los Efesios, y al final hay una serie de preguntas específicas de tu carta, y no son de respuesta múltiple, son preguntas abiertas, tienen que deliberar el equipo completo y dar su respuesta bíblica. Algunas preguntas son tan simples como que completes un versículo y otras son temas doctrinales profundos que tienes que dar una explicación. Y eso lo realizamos el domingo, es lo que más puntos vale, y al acabarse esa última actividad, cada quien se retira a su casa. Nuestra intención es retomarlo porque siempre fue de mucho beneficio para la congregación y tenemos pensado hacerlo de manera que todos podamos ir. Hay una semana, en todo el año hay una semana donde universidades y la SEP, todo lo que es abajo de prepas, están de vacaciones. De manera que nadie podría decir, no, es que yo todavía estoy en la universidad o yo todavía estoy en clases. Los que trabajamos, pues ni modo, ¿verdad? Si puedes pedir el día, excelente. Normalmente nos vamos viernes en la tarde, ahí dormimos, nos quedamos todo el sábado y también dormimos, y luego nos vamos el domingo en la tarde. La idea es retomarlo. Y lo digo desde ahorita para que vayas anticipándolo. Lo único que va a impedir que tengamos nuestro campamento es que el gobierno ponga restricciones porque estemos muy mal con el COVID o que no encontremos un lugar, que también puede pasar. Pero se va a empezar a buscar un lugar que tenga
todas las necesidades cubiertas en cuanto a baños suficientes, regaderas, habitaciones, como lo hemos hecho en los últimos campamentos. Y la idea es que todos se involucren y participen. Obviamente tiene un costo porque tenemos que pagar el lugar al que vamos. Cada quien se lleva su comida y ahí la comparte. Otros años hemos hecho que te lleves tu tienda de campaña. Y el sábado acampamos recreando el éxodo de Israel y cómo vivían en el desierto, para que te des una buena idea de lo que era. Se lleva cada quien su casa de campaña y si el lugar lo permite, porque tiene un área, nos vamos y nos metemos ahí en un área con la naturaleza y ahí nos quedamos todos a dormir. Y ahí se oyen osos, leones y todo eso, que son todos los que roncan, ¿verdad? Pero es muy bonito ver, la última vez que lo hicimos, ver todas las tiendas de campaña. Ahora, dices, tienda de campaña, la puedes conseguir por 300, 400 pesos en tiendas de conveniencia y te puedes anticipar para que ese día, también depende del tamaño de tu familia, es el tamaño de la casa o cuántas casas te llevas. Pero implica, yo sé, un esfuerzo para muchos de tenerlo contemplado por cuestión de vacaciones y por cuestión económica. Entonces, lo que hemos hecho en Árbol Plantado es que siempre lo dejamos al costo. Ninguna de esas actividades es para beneficio de Árbol Plantado, o sea, nunca se genera una ganancia para acumular en la iglesia, no, para eso son las ofrendas, que son libres y voluntarias, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar así, eso es lo que cuesta, eso es lo que se reparte. Se busca que el alimento esté provisto. Si podemos contratar el servicio para que alguien prepare la comida, mejor porque viajas más ligero. Si el presupuesto ya se vuelve muy alto, pensando en familias de 4, 5, 6 personas, bueno, entonces cada quien se lleva su alimento y ahí lo compartimos, aunque implica llevar hieleras y todo eso. Pero bueno, lo importante es que participes. Y lo necesitamos, sobre todo porque prácticamente hay como, así como el Israel, que muchos se quedaron en el desierto y hubo una nueva generación, no que se hayan ido de la iglesia, pero hay muchos nuevos entre nosotros y llegaron a raíz de la pandemia y más adelante. Entonces, sí, hay muchos desconocidos aquí en la congregación y este campamento está diseñado específicamente para ayudar a que todos conozcan a los demás, mínimo a los de tu equipo de Romanos o de Corintios o de Gálatas o lo que hayas quedado. Entonces, lo anticipamos para que te prepares. Lo único que necesitamos es que nuestros hermanos de eventos consigan lugar. Normalmente vamos y lo vemos para ver que todo esté bien y ya en cuanto tengamos decimos y lo vamos a decir con la mayor anticipación posible para poder estimar costos y esas cosas y poder empezar a hacer una lista de quienes van a estar ahí. Porque como nos cobran y si dividimos el precio entre los que van, si no vas nos afectas, ¿verdad? Porque ahora alguien va a tener que pagar eso. A veces se puede conseguir un reemplazo, pero si no, todos tendríamos que pagar más para poder cubrir las personas que no fueron. Así que sí se requiere compromiso. ¿Ok? Entonces, son de las principales o más llamativas cosas que vamos a estar haciendo y que requerían anticipación. Ahora sí paso a las preguntas. Dedicaremos máximo de 15 minutos a responder. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos al final. Empiezo a leer. Primera pregunta, Gustavo Carrillo. Hola, pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga. Jesús también lavó los pies a Judas Iscariote. ¿Sí? También le lavó los pies a Judas Iscariote. Edson Medina, pastor, esta actitud de servicio desinteresado debe intencionalmente extenderse también a los no creyentes, familia, compañeros de trabajo, etcétera. Sí y no, porque es muy complicado eh, querer servir así en una empresa. No funciona. Porque estás lidiando con personas que no tienen el conocimiento bíblico y que muchas de esas personas ni siquiera les interesa servir. Yo, mira, una experiencia personal en el trabajo, vi que estaban regañando, me parece a mí, de forma degradante a varios trabajadores. Les gritaron y les dijeron de todo así públicamente, todos estaban viendo y yo pensé, definitivamente esto está muy mal, ¿verdad? Y me daban ganas de hablar con alguien y acusar a esa persona por el maltrato. Y ahí empecé a investigar, oye, ¿qué onda con esta persona? Y resulta que es una persona muy tranquila, pero así trata a la gente. Y investigué más, empecé a conocer a la gente y dije, ya sé por qué los trata así. Porque no entienden de otra manera. A veces, tristemente, las personas son como animales. ¿Cómo entiende un gato que no se puede subir a la cama?
Y dices, mira querido Michito, la cama está diseñada para dormir los seres humanos. Tú sueltas mucho pelo. Si te subes a la cama, me llenas de pelos y no le explicas eso. Se sube el gato a la cama, ¡bájate! El gato primero no entiende, ¿verdad? Unos más civilizados agarran un atomizador y le echan agua, ¿verdad? El gato nomás. Y va entendiendo. Pero si no tienes a la mano, ¡bájate, gato! O nomás es así. Son técnicas que yo uso. Y el gato no entiende y se baja, ¿verdad? De manera que ya el gato va aprendiendo que cada que le gritan es porque está haciendo algo que no debe de hacer. Entonces se va a subir a la cama y primero se asegura que no haya nadie y dices, ya entendió. Bueno, tristemente así hay muchas personas. Están trabajando porque no tienen de otra, no quieren obedecer, no hacen las cosas de buena manera, no hacen más de lo que les pides y solo entienden a gritos. ¿Cómo le haces tú para servirles a esas personas? No se puede. Entonces, cuando hablas en una empresa, y no digo que está justificado que les grites, solo digo que entiendo por qué algunas personas tienen que escuchar los gritos para que se pongan a hacer lo que les toca. Obviamente tiene que ver mucho con la jerarquía de los subordinados que tengas, ¿verdad? No te vas a poner a gritarle al gerente porque te va a ir muy mal. Pero tienes que entender que la dinámica en el mundo es muy diferente. Y que si tú tratas de tener la oposición de siervo en esos ambientes, normalmente no vas a poder funcionar en esa empresa, porque no es lo que la gente está esperando. Entonces, yo mismo me enfrento a ese dilema. Tengo un equipo de subordinados, tengo que lidiar con otra gente y tengo que encontrar la manera de hacer lo que me piden y buscar servirles. Entonces, de la manera más civilizada posible, en mi equipo les explico qué tienen que hacer. Y a veces no quieren o te cuestionan que por qué. Dicen, mira, tan simple como que yo tengo autoridad sobre ti. Y tu responsabilidad es hacer lo que te pido. Asunto arreglado. No entienden de otra manera, tampoco hay que gritarles a ese tipo de personas, pero esto es, así funciona la empresa. Y ya. Ahora, eso no aplica en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia tenemos el proceso de Mateo 18, 15 al 17. Y no te vas a poner a aplicar ese proceso en la empresa, porque hay políticas de recursos humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no cometer el error de querer tratar como hermano en Cristo a quien no es un hermano en Cristo en cuestión de servicio. Porque no va a entenderte, o lo va a malinterpretar, o va a querer pisotearte. Tienes que entender las reglas de juego en la empresa en la que estás, y si no contradicen la escritura, usar esas reglas para trabajar ahí. En lo que puedas, aporta. Si no hay oportunidad, limítate a hacer lo que te dicen. Tú estás ahí para cumplir lo que te están pidiendo. Obviamente la Biblia es clara, obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Pero es un grave error, lo digo por experiencia, querer llevar el liderazgo bíblico en una empresa donde no hay cristianos. Difícilmente funciona. Siguiente, Alex García, ¿qué debemos hacer nosotros como hermanos al toparnos con un hermano desinteresado en su servicio o no actitud agradable al estar sirviendo? Bueno, si no está interesado en el servicio, la Biblia habla de la exhortación. Si no tiene una actitud agradable al estar sirviendo, eso es pecado y tiene que ser confrontado. El proceso es claro. Con él a solas, no hace caso, con testigos, no hace caso, se dice a los ancianos, se lleva a la asamblea. No entiende, ese es comunicado. Ese es el resumen del proceso. Puede tardar mucho tiempo ese proceso, pero ese es el proceso. Entonces, la exhortación tiene que ver con invitarlo a que entienda cómo se hacen las cosas. La reprensión es decirle eso que haces es incorrecto y no debe de hacerse así. Y que Dios nos dé sabiduría para distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? Siguiente, Durán Ave, dice, sirviendo al Señor no significa necesariamente estemos en la iglesia o en algún ministerio, sí, puede servir fuera de ella. Mira, cuando el apóstol Pedro nos dice que usemos nuestros dones al servicio de los demás, y vemos que el apóstol Pablo dice que es Jesús quien ha establecido los ministerios, ¿verdad? Para que la iglesia no sea movido por todo viento de doctrina, como niños. Tú puedes ver que a la hora que nos congregamos, los ministerios y los dones tienen uso exclusivo con la familia de la fe, ¿verdad? Claro que tú también puedes servir a Dios ayudando a los pobres, y eso no es dentro de aquí.
También hay un ministerio, por ejemplo, aquí en la iglesia, Obras de Dios, que se encarga de llevar comidas en lugares con necesidad. No lo están haciendo aquí en este auditorio, pero es un ministerio en la congregación. Y se organizan, preparan alimentos y los llevan. Dices, bueno, ya se salieron de las cuatro paredes del auditorio. Sí, pero sigue siendo un ministerio. El punto de los ministerios es que las personas con los dones correctos estén en el ministerio correcto. ¿Por qué? Porque es cuando más bendición y más edificación va a tener la iglesia o el ministerio en particular. Si tú tienes una persona con un don en un ministerio donde no lo usa, se está desperdiciando tanto el ministerio como la persona. Pero si tú tienes una persona con un don específico en un ministerio donde usa ese don específico, la edificación va a ser mucho mayor y más eficiente. Entonces, no significa que todo tienes que venir a hacerlo aquí, ni significa que todos los días tienes que estar aquí. Pero los días en que la iglesia se reúne, se requiere que sirvas. Y eso es una excelente oportunidad de mantenerte ocupado en las cosas de Dios. No sé quién fue, espero no haber sido yo. Entonces, sí, puedes servir a Dios en cualquier lugar en el que te encuentres, pero tus dones no son para ti, sino para servir a los hermanos en la fe. Y el lugar más claro donde sirves a tus hermanos en la fe es al reunirse en la congregación. Claro que también hay ministerios de ayuda, de apoyo a miembros, que no tiene que ver con la reunión como tal, pero sigue siendo un ministerio de la iglesia. Pero no te confundas, que nadie se confunda pensando que tienes que estar aquí metido para servir al Señor, ¿verdad? Se trata de estar enrolado en un área de servicio organizado, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. También pregunta Durán que si el campamento es solo para miembros. No. El campamento no es solo para miembros, es también para los congregantes. Y algunos han preguntado, oye, pero tengo familia inconversa, ¿puede ir? Puede, pero tenemos reglas específicas. Si no son conversos, ahí se van a comportar como si lo fueran. O sea, nada de vicios, nada de palabras malsonantes o maldiciones, nada de actitudes antideportivas, nada de pleitos, porque al momento en que eso se presenta, va a tener que ser retirado del lugar. Porque, ¿para qué batallamos con esas cosas? Es un campamento de la iglesia, vas a llevar a alguien que no es creyente, no hay ningún problema, pero él tiene que tener claro cuáles son los lineamientos requeridos para ese tipo de actividades que corresponden a la vida de un creyente. Y si él puede comportarse y tú te haces responsable, excelente. Pero si detectamos que hay comportamientos no deseados y no necesarios por nosotros, ¿para qué queremos esos problemas? Te vamos a pedir que te retires o mínimo que retires a tus invitados. Así que queda a tu criterio si quieres invitar a alguien. Yo te recomiendo que no. Pero si dices, no, pues es mi abuelo y mi abuela, bueno, si tú quieres llevarlo, está bien, pero con esos lineamientos en claro. Y es todo, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos o el miércoles o el próximo domingo para seguir estudiando. Y deseo que Dios los bendiga mucho y que cumplas tus propósitos del año. ¿Hay algo? Ya me estoy despidiendo yo. ¿Cuál es mío? Yo estoy buscándolo acá y no lo encuentro. Bueno, se retoma lo de jóvenes, aunque no se había suspendido, ¿no? Es la fecha normal. Es el segundo sábado de cada mes. Segundo sábado de cada mes. Y tenemos previsto y separado ya en la agenda de la iglesia todos los segundos sábados de cada mes de todo el año, excepto en noviembre, porque iba a haber Mesa del Señor. Pero todos los demás meses está ya separado el segundo sábado de cada mes. Así que si tienes jóvenes en tu casa o eres un joven o los conoces, todos son invitados. O sea, todos son bienvenidos, no necesariamente tiene que ser de la congregación. El tema que vamos a analizar este próximo sábado tiene que ver con las relaciones personales de cristianos con no cristianos y los posibles escenarios en los que te vas a encontrar y cómo reaccionar ante ello. El enfoque de estas reuniones es más apologético, es decir, cómo dar una explicación de lo que los cristianos hacemos, cuál es la forma bíblica en la que un cristiano debería comportarse en X situación al relacionarte con el mundo o con la cultura del mundo,
y la idea es analizarlo y dar una respuesta bíblica de cómo es el deber ser. No es un sistema de predicación y las personas que escuchan, es más una dinámica entre explicar los temas y las preguntas que hacen los jóvenes. Los jóvenes escogen los temas. Al final de cada reunión de jóvenes se vuelve a hacer un censo de qué temas quieren ver y el tema que tenga más votos es el que se toma para la siguiente sesión. Así que se vale de todo, todos los temas son válidos, desde temas muy delicados como la sexualidad, temas conflictivos como la ideología de género o el aborto. No hay peros, todo lo tratamos aquí con el objetivo de que nuestros jóvenes entiendan qué creen, por qué lo creen, cómo lo aplican y cómo le enseñan a otros. Así que están invitados todos los jóvenes. ¿Quién es un joven? Tenemos una definición muy específica. No son los jóvenes de corazón. Son aquellos que están de preparatoria a universidad. Si hay algunos de secundaria, también son bienvenidos. Pero si estás en ese rango, secundaria a universidad, te estamos llamando joven y estás invitado. Ya terminaste, bueno, ya eres un adulto para nosotros y con toda confianza, si tienes dudas, puedes acercarte, pero los temas no están enfocados en ese tipo de personas. El enfoque es en las universidades, estadísticamente hablando, aunque lamentablemente parece que no hay estadísticas así en México. En Estados Unidos, estadísticamente hablando, es en la universidad donde los jóvenes abandonan la fe. ¿Por qué? Porque les hacen cuestionamientos sobre su fe que no saben responder y los convencen de que su fe es falsa y es más que una ilusión, son cuentos de hadas, porque los jóvenes no saben dar respuesta ante los retos que la cultura les pone. Entonces, nuestro esfuerzo ahora es en todos esos que están estudiando de secundaria, porque algunos ya están metidos en esos problemas hasta universidad, cómo dar respuesta ante las cosas o ante los desafíos del mundo o de la cultura. Por eso está encerrado en ese rango de edades. No es que estemos discriminando a los demás y dicho, es que también nos puede beneficiar, no tengo la menor duda de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre ayuda. Nuestro enfoque es ayudar a que estos jóvenes den respuesta y cumplir el mandato de dar razón de la esperanza, ¿verdad? Cada que se les demande. Así que esa es la razón. ¿Y otro más? Junta de miembros, sábado 21 de enero, 7:30 p.m. Este sí solo para miembros, ¿verdad? ¿Quién es un miembro de la iglesia? El que ya pasó por toda la parte de la inducción a la membresía. Yo sé que quizás hay personas aquí que ya tienen mucho tiempo congregándose, pero eso no los convierte en miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia es el que hace el compromiso de vivir con los estándares bíblicos, que está de acuerdo con la doctrina fundamental de árbol plantado y que entiende la responsabilidad que implica la rendición de cuentas, lo que implica el proceso de disciplina en la iglesia y el compromiso de servir a tus hermanos. Entonces, es un compromiso personal que la persona hace si quiere, pero esos que están comprometidos son los que les damos la confianza de que se pongan a servir entre nosotros. Es un acto voluntario. Si no lo quieres hacer, no hay ningún problema. Puedes ser congregante aquí todo el tiempo que tú quieras, pero sí se requiere ese compromiso individual para poder darte la confianza y que te pongas a servir entre nosotros y que seas sujeto a rendición de cuentas, ¿verdad? A ser exhortado o reprendido si tu comportamiento no se ajusta a lo que la Biblia dice. Esas personas que pasaron por ese proceso son las que pueden estar en la junta de miembros y son los que pueden estar en la mesa del Señor. Así que separen esa fecha. También se va a subir en el grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook de miembros de Árbol Plantado. Este año ya otra vez vamos a retomar la actividad de subir todos los eventos de todo el año. Ahí van a estar todas las fechas ya de todas las juntas de miembros y todas las mesas del Señor, Día del Padre, de la Madre, del Niño, y todo eso ya va a estar ahí para que separe las fechas, sobre todo de las juntas de miembros y mesas del Señor. ¿Okay? También estamos viendo hacer un censo, porque tenemos ahí ya información desactualizada y queremos establecer una forma más rápida de tener acceso a todos los miembros de Árbol Plantado, porque también sabemos que no todos los miembros tienen una cuenta de Facebook, pero prácticamente todos tienen teléfono, ¿verdad? Entonces, es probable que tomemos un grupo de WhatsApp de todos los miembros de Árbol Plantado para que los avisos lleguen con más facilidad. Hay algunas otras alternativas todavía que tenemos que explorar, pero para eso necesitamos la información de todos.
Entonces, en la junta de miembros, nuestros hermanos de Censo y Asistencia van a estar ahí dando oportunidad de que actualices tus datos, principalmente tu teléfono. Es información básica, ¿verdad? Que hemos necesitado, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? Porque separamos la membresía también por edades para que las exigencias de servicio sean correspondientes a la edad. Por ejemplo, hay temas especiales para personas de la tercera edad, de manera que no tienen o no hay razón para que estén tan involucrados o hay tolerancia porque quizás a veces no son independientes y no se pueden mover por cuenta propia. Por eso necesitamos saber tu edad, no porque queremos saber realmente cuántos años tienes. Digo, te ves joven, no te preocupes. Algunos sí nos damos un susto cuando sabemos la edad, pero por eso necesitamos tus datos. Entonces necesitamos esa información. En la junta de miembros que viene, vamos a pedirles que actualicen su información. Y vamos a buscar también una forma de que cada que haya un cambio tú puedas actualizar de manera simple tus datos. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso a la información directa. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya no me falta ninguno. Es toda la información. Digo, esta no se dio después de la transmisión porque sabemos que hay personas de árbol plantado que no pudieron estar aquí, nos van a ver en línea o nos van a ver desfasados y que estén enterados también. Pero terminamos ahora sí con la transmisión y como que ya viene el pastor Ismael a dar más avisos. Es todo, muchas gracias, deseo mucho que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.